Evangelio cambia. El Evangelio Cambia realidades. Cambia circunstancias. El Evangelio cambia. cambia las vidas Para bien. y para siempre. Para siempre. El Evangelio cambia la tristeza, y la convierte en gozo. cambia las Las familias. comunidades. Está cambiando nuestra El nación. Evangelio Está cambia. cambiando nuestra nación. El Evangelio cambia. Es Jesús, el único que puede al hombre libertar de las tinieblas y de Satanás. Darte luz, es Jesús. Es Jesús, el único camino a la eternidad, el fiel amigo que nunca te dejará. No hay otro, no es Jesús. Bueno, nos encontramos con ustedes acá una vez más, llevando el mensaje de salvación, el mensaje de la palabra de Dios. Agradecemos a todos nuestros colaboradores, a las personas que piden oración, creyendo que Dios les hará el milagro. Es así, Dios obra es por la fe, por ese sentir espiritual del ser humano, que consiste en esa certeza que se espera, esa convicción que uno tiene de algo que uno no ha visto. Eso dice la Escritura acerca de la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Como siempre, yo invito al Espíritu Santo en esta hora a que nos acompañe, ¿cierto? A que sea el oyente silencioso en este lugar y también en el lugar donde usted nos ve. Es grandioso, ¿cierto?, llevar el mensaje. Es grandioso que también usted lo aprenda. Señor y Dios, mira cada necesidad, Señor. Ponemos a conversar nuestro corazón contigo. Eso hace la oración, Señor. Que el cielo se abra siempre a favor de los televidentes, a favor de las personas, Señor, que en esta hora están con nosotros acompañándonos, Padre bondadoso. Que todo lo malo, Padre, se quite de nuestro corazón, de nuestra mente. Que vengan pensamientos renovados cada día. Y que podamos, Señor, invocar tu nombre siempre. Dios, que todas las fuerzas de escepticismo que se opongan al mensaje de salvación no tengan poder ni autoridad. Las derribamos en Cristo Jesús, las quitamos, Señor, de nuestro ser y las enviamos a las profundidades del abismo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Tengo en tema entonces en el libro de Gálatas, Nuevo Testamento. Está hablando el Espíritu Santo a través de Pablo. Aquí en el capítulo 3, el verso 24 al 28. Dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestro sirviente, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, o sea, bajo servidumbre, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Mire, ponga cuidado, querido televidente. Mucho se debate acerca del tema, hijos de Dios. La gente cree que todo el mundo es hijo de Dios. La palabra no comparte eso. La palabra lo especifica claramente. Y aquí, en uno de estos apartes sagrados, Gálatas 3, 26, lo enuncia. Son hijos de Dios los que viven la fe de Jesucristo. Hay unos 3 pasajes sagrados donde se trata del mismo concepto, hijos de Dios, ¿cierto? Tiene que Dios declarar a un ser humano, reconocerlo como su hijo. ¿Cuándo? Aquí está hablando acerca de la fe en Jesucristo. La pregunta sería, entonces, cuando yo no profeso esa fe, pues la respuesta la tiene usted mismo, querido televidente, ¿cierto? Dios no puede prohijar a una persona como hijo si no profesa la fe en Jesucristo. Eso dice la Escritura. Yo replico lo que ella enuncia, ¿cierto? La labor del predicador es decir, ¿cierto?, y reiterar lo que Dios ya ha dicho. Las cosas, mire, que hace Dios son infalibles. No admiten reproche, no admiten discusión, no admiten justificación.
Aquí en esto se ha equivocado mucha gente. Y cuando uno predica la verdad basado en la palabra, la gente se molesta. ¿Por qué? Porque cuando la gente vive la mentira, se les predica la verdad, se molestan. Ese es el resultado, ¿cierto?, de lo que es realmente la fe en Jesucristo, la fe en su palabra. Dios hace o declara o reconoce como hijo a un ser humano, ¿cierto?, cuando se convierte a Cristo. Mire eso. No le pongamos litigio a esto, pongámosle más bien cuidado a la doctrina, porque si yo entiendo mal, si a mí me enseñan mal, cierto, mi salvación está en juego. Y eso es lo que la gente a veces no acata, no valora. Para que Dios declare o reconozca como hijo a un ser humano, tiene que practicar el Evangelio, llevar la fe en el Evangelio. Y la pregunta que ya había hecho, entonces cuando yo no llevo la fe en el Evangelio, pues sencillamente usted es creación de Dios, pero no aplica la norma sagrada, no la aplica. Yo creo que humanamente, si un juez coge una norma, una ley humana, ¿cierto?, y se sale de esa ley humana, está prevaricando. Dios en su santidad, en su infinitud, en su grandeza, no puede escribir algo y después reiterar algo diferente. Eso es, hijos de Dios, lo hace Dios, ¿cierto?, pero bajo unas circunstancias, bajo unas normas sagradas, bajo la convicción que yo profese. Es casi como relevante a la fe. Y aquí lo reitera el apóstol en este texto sagrado donde dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Muchas cosas hay que la gente desconoce en la parte doctrinal. Es algo bien delicado, ¿cierto? Porque vaya uno a predicar lo que Dios no ha dicho. A eso se les llama sectarismo, cuando la gente se sale de los renglones sagrados. Muchos, lo dije tal vez en un programa anterior, muchos aducen diciendo que nosotros los cristianos somos los sectarios. No, sectario es el que se sale de la palabra, el que predica algo diferente, el que profesa algo diferente a lo que Dios no ha dicho. Ese es el sectario. Y por eso, cuando la palabra los confronta, ¿cierto?, entonces viene el choque. Y vuelvo a decir, no se equivoque, querido televidente, escudriñe la Escritura, eso dijo Jesús, porque en ella os parece que tenéis la vida eterna y ella es la que da testimonio de Él. Todo lo que está escrito, cierto, de Dios, de Jesucristo, del Espíritu Santo, tendrá su cumplimiento. Ni una jota, ni una tilde dejará de cumplirse. El cielo y la tierra puede pasar, pero la palabra de Dios nunca pasará. Son palabras, cierto, de la boca del Señor Jesucristo. Allí hay un tema, o mejor un texto relevante a lo que estoy explicando, hijos de Dios. En Mateo 5:9 dice, en el famoso Sermón del Monte, donde Jesús dura aproximadamente, yo digo que pudo haber durado todo el día explicando esto, porque lo componen más o menos 3 capítulos de la Escritura, capítulo 6, capítulo 5 y capítulo 7 de Mateo, ¿cierto? Son alusivos a las bienaventuranzas. Algunos le llaman el sermón de las bienaventuranzas, lo toman de esa manera. Lo explicó claramente el Señor y dijo, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Por qué? Porque es una de las atribuciones que tenía Cristo, ¿cierto? Pacificador, humilde, manso, pero en realidad lo que la Escritura, lo que el Espíritu Santo le estaba diciendo aquí a los Gálatas, ¿cierto? Les estaba hablando de la libertad en Cristo, les estaba hablando de la verdadera fe, ¿cierto? Les estaba hablando a los Gálatas en ese entonces cómo era que una persona se podía determinar como hijo de Dios, cómo una persona se podía determinar como creación de Dios, ¿cierto? Si una persona no ha nacido de nuevo, ahí el siguiente versículo, los siguientes 2 versículos,
hace alusión a eso, a que tiene que ser bautizada en Cristo Jesús. No puedo yo igualar mi pensamiento, mi concepto, ¿cierto?, a lo que Dios ha dicho, a lo que Dios ha puesto y a lo que Dios manda. Una cosa es el pensamiento humano y otra cosa es el pensamiento divino. Una cosa es el camino, ¿cierto?, humano, y otra cosa es el camino que Dios ha trazado. La Escritura lo reitera: porque vuestros caminos no son mis caminos, dice el Señor, y porque vuestros pensamientos no son mis pensamientos. Así que, querido televidente, hay que leer la Escritura. Ella está puesta, estoy hablando de la Biblia, para corregir errores doctrinales. Es el filtro espiritual, el filtro doctrinal, como usted lo quiera llamar, ¿cierto?, para que yo entre en una verdad o entre en una mentira. Si realmente lo que yo profeso es lo que Dios dice, no de pronto lo que a mí me han enseñado, no es lo que yo creo. Ponga cuidado, querido televidente, no es lo que mi religión declare, lo que mi doctrina declare, ¿cierto? Es lo que Dios diga. Y Dios dice que para ser hijos de Dios tiene que ser por la fe en Jesucristo, tiene que ser por ese evangelio que es su palabra, regirme por eso, por esa norma de fe y de vida que está puesta para los seres humanos. Siempre he dicho por ahí en las prédicas que Dios envía una palabra, no es para religiones, es para seres humanos. Dios da un mandato, no es para doctrinas, no es para lo que usted profese, es para seres humanos. Él sabe lo que el ser humano necesita, Él sabe, ¿cierto?, las normas para que un ser humano camine por las sendas correctas. Aquí en los Gálatas, ¿cierto?, ya para ir cerrando, ellos tenían, esa iglesia en Galacia tenía un poco de inquietudes, profesaban algo o enseñaban algo que no estaba conforme a la palabra, ¿cierto? Y como Dios conoce las cosas de principio a fin, aquí el Espíritu Santo impulsa la pluma de Pablo, el gran apóstol, a decirles: mire, tengan bien claro, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Esto tiene, mire, querido televidente, tiene que ser como un lema que uno tiene que llevar, como la primera estrofa de un himno. Uno tiene que llevarlo en memoria, aprendérselo. ¿Para qué? Para uno no ser engañado, porque la gente, yo personalmente he tenido litigios doctrinales y la gente dice: no, es que todos somos hijos de Dios. Y entonces yo le digo: ¿usted ya revisó la Escritura? ¿Ya miró los parámetros de Dios? ¿Ya miró las exigencias de Dios? ¿Ya miró la Escritura, cierto? Valga la repetición. Entonces la gente queda callada. No, hay que ir por el itinerario correcto, hay que ir por el camino correcto, por la fe correcta. Bueno, querido televidente, le voy a resumir lo que le acabo de explicar, el tema que le acabo de ilustrar. Hijos de Dios, vaya a la palabra, ¿qué dice ella? Vaya a la Biblia, ¿qué dice acerca, cierto, de este concepto? En capítulo 3, verso 24 al 28, Dios lo declara. Es por la fe en Jesucristo. ¿Declara qué? Declara a un ser humano como hijo. Declara, reconoce a un ser humano como hijo cuando esa persona se convierte a Jesucristo. Declara Dios a un ser humano como hijo cuando sigue la regla de fe y de vida que se llama su palabra, ¿cierto? Sus mandatos, la convicción correcta. ¿Cómo sería que yo creyera en otra cosa, cierto? Y venir a decir que porque soy ser humano, un ejemplo, que soy un, Dios nos guarde, ser un satánico, y venir a decir que como Dios me creó, entonces también soy hijo por ese lado. No, la Escritura es clara. Por eso el tema de esta semana va a ser eso, enfatizado en eso, hijos de Dios, para que usted vaya, ¿cierto?, escudriñe, mire, le pida revelación al Espíritu Santo y realmente Él es el que lo va a convencer. ¿De qué lo convence? De juicio, de pecado, de justicia, de verdad. Y lo va a convencer, estoy hablando del Espíritu Santo, aún de condenación. Bueno, querido televidente, cierro diciéndole que Cristo le ama, que Cristo está por venir,
que es mejor estar en el verdadero. Es mejor que usted y yo seamos declarados, reconocidos por Dios como hijos de Él, por la fe en Jesucristo, por la convicción en Cristo, ¿cierto? Por el Evangelio, ¿cierto? En Jesucristo, por yo seguir esa norma de fe y de vida. Los dejo entonces en compañía del Padre Eterno, ¿cierto? Que Dios nos ayude en Jesús y que nos guíe con su Santo Espíritu. Cristo viene, Dios les bendiga. El Evangelio cambia. el Evangelio Cambia cambia. realidades. Cambia El circunstancias. Evangelio cambia. Cambia las vidas. Para bien. Y para siempre. Para siempre. El Evangelio cambia la tristeza. y la convierte en gozo. Cambia las familias. comunidades. Está cambiando nuestra El nación. Evangelio Está cambia. cambiando nuestra nación. El Evangelio cambia.